Estimados alumnos, alumnas, estudiantes, vamos a iniciar la grabación de la clase correspondiente al capítulo 3. Bien, este es un capítulo que se intitula Universalización, Internacionalización y Positivación del Derecho Natural, la búsqueda del derecho justo. En este capítulo a nosotros lo que nos interesa fundamentalmente es iniciar lo que podríamos denominar el análisis de la perspectiva de la interpretación desde el punto de vista del naturalismo jurídico. En los dos primeros capítulos del libro, ustedes habrán leído lo que constituye la interpretación según la óptica del positivismo jurídico. En el primer capítulo hay un planteamiento sobre las líneas directrices teóricas de esa corriente de pensamiento, y en el capítulo segundo hay un análisis de las directrices, directivas o cánones de interpretación. A partir del capítulo 3 empieza el desarrollo de lo que constituye el planteamiento del naturalismo jurídico. Y una primera nota que queremos dejar planteado es la vinculación que existe entre esta corriente y la idea de universalización y de internacionalización, como primera nota. Y como segunda nota, el tema de la positivación del derecho natural. Siempre se ha dicho que el derecho natural es algo que está en las alturas, que constituye algo muy abstracto y que por lo tanto es inasible, es difícil de percibir. Lo que tratamos de mostrar acá es que el camino natural de las tesis naturalistas conduce a su positivación. Y todo esto, por supuesto, culmina en la idea de un derecho justo, de un derecho que se va a encontrar a partir del análisis de las particulares circunstancias de cada caso. Así como antes, en el positivismo jurídico, habíamos visto que la mirada se posa primaria y fundamentalmente en el sistema, aquí lo que deseamos poner de relieve es que la mirada se posa en el problema. Bien, la primera parte entonces de esta exposición, vinculada con la universalización y la internacionalización, es decir, si el derecho natural va de la mano de la idea de lo universal y de la idea de lo internacional, está planteada a partir del punto 12 en distintos lugares, en distintos autores y a través de distintas propuestas. El primer punto que se trata es el tema en Grecia y en Roma. Ahí hay una idea que me parece muy importante, que tendríamos que retener, que es la idea en Roma del derecho de gentes. Los romanos, ustedes seguramente ya lo saben, tuvieron su propio derecho, el derecho civil. Pero ellos se plantearon qué derecho usamos cuando tenemos que vincularnos con los demás, con aquellos pueblos a los que nosotros fuimos conquistando, sojuzgando, sometiendo. Y entonces ellos se genera, y esto es muy interesante, y acá la nota de internacionalización y universalización, se genera la idea del jus gentium, es decir, la existencia de un derecho de gentes, de todas las gentes, de todos los hombres. Este es un planteo muy interesante, porque parecería ser que para los romanos es posible la existencia de elementos comunes en todas las culturas, en todas las sociedades y en todas las gentes, en consecuencia.
Eso constituiría un derecho de gentes. La definición clásica que se ha dado al respecto es la del jurista Gallo. Eso está en página 80 del libro. ¿Qué dice el jurista Gallo? Dice que el derecho de gentes es aquello que la razón natural estableció entre todos los hombres. Fíjense qué interesante esta definición. Es aquello que la razón natural estableció entre todos los hombres. La razón, algo que racionalmente podemos discernir y que es algo respecto de lo cual todos podemos concordar. Por ejemplo, Cicerón tiene ahí un célebre ejemplo respecto de si Lucrecia fue violada por el rey Tarquinio. Y dice, no había una norma que regulara ese instituto, pero inequívocamente lo que sucedió fue una violación, es decir, fue un ultraje. Esto va más allá de las normas escritas, va más allá de los nombres, de lo que podríamos denominar el nomen iuris. Significa que hay algo que es común en todos los seres humanos. Entonces, ven ustedes esta idea de universalización que aparece de la mano de la internacionalización, es decir, que aparece de la mano de la presencia de los romanos conquistando buena parte de Europa, del Asia Menor y del África. En Grecia, un texto que nos parece muy interesante y que va a participar de la misma idea, es este que escribe Aristóteles, cuando dice que hay una ley particular, que son las leyes escritas o las costumbres, son particulares porque cada nación las tiene particularmente, hay leyes en Roma, hay leyes en Grecia, hay leyes en Macedonia, etc., son particulares, y después dice, hay una ley común, y esa ley común, voy ahora a la página 81, dice Aristóteles que es debida a que existe algo que todos, en cierto modo, adivinamos, lo cual por naturaleza es justo e injusto. Existe algo que todos los hombres, dice, es decir, está refiriéndose a todos los hombres, en cierto modo adivinamos, lo cual por naturaleza, acá viene la idea de derecho natural, por derecho natural es justo o injusto. Es decir, para volver con el ejemplo de Cicerón, la violación, nosotros sabemos que es algo intrínsecamente injusto, inmoral, ilegal. Es algo que en cierto modo adivinamos, lo cual por naturaleza es justo o es injusto. Ahí tienen entonces ustedes estos dos ejemplos, a partir de estos dos textos, en donde aparece esta idea de universalidad que va de la mano de la noción del derecho natural. La tesis naturalista lo que procura señalar es que existen ciertos bienes comunes a la razón de todos los hombres. Otro autor y otra época que examinamos es Francisco de Vitoria. Francisco de Vitoria es un profesor en la Universidad de Salamanca. En el año 1532 publica una célebre una lección sería, ¿no? En donde él dice, hoy no vamos a seguir el programa establecido, sino que vamos a examinar el tema de la presencia española en América, si hay justos títulos para esa presencia y si aquellas comunidades que hemos encontrado son comunidades autónomas, independientes, soberanas, y si las personas que las componen son personas
que tienen los mismos derechos y el mismo estatuto que nosotros. Esta es un poco la pregunta interesante, audaz pregunta que se plantea Vittoria. Y Vittoria va a responder afirmativamente a estas preguntas. Por eso es que es considerado como el padre o uno de los padres del derecho internacional público. Vittoria plantea que entre todas las comunidades existe una sociabilidad, una amistad a escala planetaria que genera un ius communicandi, un derecho de comunicación. Y ese derecho de comunicación comprende a todos los pueblos y las comunidades. Y en este sentido toma la fórmula de Gallo, pero le agrega o le da un matiz sumamente sugerente. Estoy en la página 83 del libro. Él dice, nosotros tenemos que hablar, como en su momento habló Gallo, de la existencia de un ius gentium, de un derecho de gentes. Pero cuidado, el derecho de gentes no es el derecho entre todos los hombres, dice él, sino entre todas las comunidades, entre todos los pueblos. Y modifica la fórmula, que en latín era inter omnes homines, entre todos los hombres, y escribe inter omnes gentes, entre todas las gentes. Es decir, internacionaliza la definición de Gallo. Entonces, la razón natural puede determinar la existencia de ciertos bienes básicos, de ciertos derechos fundamentales que corresponden a cualquier ser humano en virtud de su condición de persona, es decir, en virtud de su dignidad. Fíjense entonces cómo de vuelta aquí aparece esta idea de la internacionalización. Y a partir de la internacionalización, ya no es que los romanos llegan a algunos otros pueblos, sino que el orbe todo se constituye como una república. A partir de esa internacionalización, Vittoria postula la existencia de ciertos derechos básicos. Esto es un poco un anticipo de los catálogos, de las declaraciones de derechos fundamentales. Y lo que es interesante es que con esta idea de internacionalización volvemos a tropezar, a encontrarnos con la idea de universalización. Bueno, el cuarto momento histórico de este recorrido es Hugo Grocio. Estudiamos ahí el aporte, a partir de página 84, del jurista holandés, también otro de los padres del derecho internacional público, Hugo Grocio, y de algunos juristas de la época moderna, discípulos o continuadores de la enseñanza de Hugo Grocio. Lo interesante de Hugo Grocio es que él escribe en un momento crítico de la vida europea, que es el momento de la ruptura religiosa. Se ha perdido en Europa la unidad religiosa. Advienen las iglesias protestantes, luego denominadas evangelistas. Entonces, ya está claro que no podemos tener una última referencia a Dios, sino que la referencia inexorable es la razón. Y de este modo conecta con las apreciaciones que ya habíamos leído de Gallo y antes de Aristóteles. Él dice, mi primer cuidado fue referir las pruebas de lo que pertenece al derecho natural a nociones tan ciertas que nadie pueda negarlas. Es decir, él quiere que nadie, ninguna persona, en ninguna comunidad, en ningún momento, sea capaz de decir, por ejemplo, que el derecho a la vida no constituye un derecho, que está bien violar a las personas, como en el ejemplo que planteaba Cicerón.
eso, dice, no podría ser afirmado. Y eso entonces es el derecho natural. Y él, en consecuencia, dice, acá está eso que podemos conocer, que todos los seres humanos podemos conocer, acá está la raíz, el fundamento de la organización jurídica. En lugar de un libro de la ratio scripta de la ley romana, es decir, en lugar de acudir a la ley romana, a las leyes romanas, al derecho romano, que es sinónimo de ratio scripta, es decir, la razón escrita, es decir, algo como que es muy sólido, muy potente. Las soluciones de derechos romanos son indudablemente geniales, etc. Dice, en lugar de un libro, aparece ahora la eterna legislación de la razón humana. Y entonces ese meollo racional es el que ha servido de guía, se dice acá en página 85, citando Kantarovich, ha servido de guía o de base a legislaciones tan vitales y tan progresivas como la codificación del derecho nacional prusiano, la francesa y sobre todo la austríaca. Esto dice Kantarovich. Nosotros diríamos, podríamos decir, también la Argentina. Si ustedes toman, por ejemplo, la Constitución Nacional de 1853, su artículo 18, que habla sobre los principios generales del derecho penal, establece el famoso principio de nullum crimen sine ley previa, es decir, no hay crimen si no hay ley previa, es decir, una ley previa, cierta, escrita, positiva. Bueno, dice, entre otras consideraciones, quedan abolidos a partir del momento de la jura de esta Constitución los tormentos y los azotes, es decir, los tormentos, las torturas, que son una manera, una forma de violación, de atentado a la integridad física, quedan abolidos. Y esto era algo que se contemplaba, que se consideraba que era un medio de prueba viable en el ámbito de las legislaciones comparadas de entonces. Entonces, ese meollo racional que plantea la idea de la dignidad humana, dice, esto no puede pasar, esto no se puede admitir. Entonces, viene la segunda parte ahora del texto, la segunda pregunta que nos hacemos en este capítulo, que es si la positivación del derecho natural constituye una garantía del derecho justo. Y ahí se plantea los ejemplos del siglo XIX, XX y XXI y la necesidad de su internacionalización. Entonces, la primera pregunta es si esa positivación del derecho natural es garantía del derecho justo. Nosotros hemos logrado positivizar estos principios que la razón natural discierne y lo transforma en declaraciones, en códigos, etc. Bueno, esto es garantía del derecho justo. Bueno, en primer lugar, nosotros vemos que hay una práctica en las sociedades contemporáneas, y lo ha habido siempre, una práctica que no va de la mano del reconocimiento de la dignidad humana. Es decir, hay guerras, hay atentados, hay genocidios, que lejos están de garantizar la dignidad humana. Por lo tanto, la positivación de esos derechos naturales emergió como insuficiente y se hizo necesaria una positivación de carácter internacional para tratar de congregar, de unir a la comunidad internacional en torno de
esos principios. Por eso que decimos en página 89 que se hizo necesario un nuevo esfuerzo de positivación del derecho a fin de evitar los extravíos humanos, manteniendo así el criterio metodológico inaugurado por el naturalismo moderno, es decir, fijar en códigos, en declaraciones, esos grandes principios. La diferencia respecto del siglo XVIII fue que adviene una positivación de naturaleza internacional, la que actúa como reaseguro de los sistemas nacionales. Es decir, mientras en el siglo XVIII se consideró que bastaba con consagrar esos derechos a nivel nacional, en los siglos XX y obviamente XXI se considera que esto tiene que ser llevado a una esfera internacional. Ahora bien, esa internacionalización, esa positivación del derecho natural a través de la positivación a través de las declaraciones y derechos, constituyó también el fin, constituyó también la garantía del aseguramiento de esos derechos. Bueno, hay algunos juristas que piensan que sí, y ahí se citan algunos autores, y hay quienes piensan que no. Por ejemplo, Winfried Hassemer, juez del Tribunal Constitucional alemán y destacado filósofo del derecho, expresa, estoy en página 90, que defiende la tesis de que el recurso fundamentado a la fórmula Radbruch ya no es hoy conveniente. Los desarrollos que se han producido en nuestro círculo cultural desde el artículo de Radbruch de 1946 en el derecho internacional, en el derecho constitucional y en el derecho penal, hacen innecesario el recurso a la fórmula Radbruch. La fórmula Radbruch, ¿qué decía? Y decía que ante supuestos de injusticia extrema, cuando la ley positiva es extremadamente injusta, entonces no debe aplicarse y debe aplicarse el derecho natural, que es la razón diciera. Hassemer dice, esta apelación a la fórmula Radbruch, que se apeló en numerosas sentencias en Alemania y en otros países, no será ya necesaria. Jueces argentinos como Zaffaroni y Lorenzetti, en algunas causas en las que se ventilaban crímenes de lesa humanidad, llegaron a una conclusión semejante. Ellos expresan, en términos muy parecidos a los de Hassemer, no es necesario perderse en las alturas de la supralegalidad, más allá de la ley, cuando el derecho internacional de los derechos humanos forma un plexo único con el derecho nacional. De ahí que este último fenómeno de positivación de los derechos humanos en el derecho internacional, como reaseguro de sus positivaciones nacionales, es lo que hizo perder buena parte del sentido práctico al clásico debate entre naturalismo y positivismo. Es interesante esta última afirmación. Esta positivación de los textos internacionales hizo perder buena parte del sentido práctico al clásico debate entre naturalismo y positivismo. Es decir, si ya están todos los derechos naturales, fundamentales, humanos de las personas positivizados en las declaraciones internacionales, ya está. Podríamos decir, ya triunfó la tesis naturalista. Lo que sucede es que no siempre del reconocimiento de estos derechos fundamentales se derivan de manera lógica e inexorable soluciones prácticas, soluciones justas en cada caso concreto. Por ejemplo, el tema de la
ablación del clítoris o del aborto, para mencionar dos supuestos muy conocidos por todos ustedes, no cabe la menor duda de que las naciones han firmado derechos internacionales que garantizan la integridad física de las personas. Sin embargo, muchas comunidades practican la ablación del clítoris y es dudoso pensar que esa práctica realizada a menores de edad, es decir, sin el consentimiento, no constituya un agravio a la integridad física. El tema del aborto practicado, en el cual obviamente tampoco se consulta a la opinión del nasciturus, es claramente un tema que plantea severas consideraciones críticas para la tesis del derecho a la vida. Y hay muchas comunidades que lo aceptan. Entonces, como ustedes pueden advertir, no es clara la solución, ni siquiera con la positivación, ni siquiera con la positivación. Frente a eso, entonces, emerge la respuesta iusnaturalista, que la respuesta iusnaturalista en el sentido clásico, en el sentido aristotélico de la palabra, no en el sentido moderno que reconocía esos derechos fundamentales, pero los exponía en catálogos, en declaraciones, de manera formal. Para el iusnaturalismo clásico, para autores como Aristóteles, la positivación es siempre un punto de partida, no un punto de llegada. Por eso que en el texto hablamos, en página 94, de una positivación prima facie. Esta positivación prima facie quiere decir que permanentemente se van generando soluciones de especie, se van generando principios, se van generando disposiciones de equidad que van dando el derecho justo de cada caso. Por lo tanto, el sistema jurídico es necesariamente un sistema abierto, un sistema que recepciona principios y criterios de equidad. Por ejemplo, la ley de trasplante de órganos dice que están autorizados entre vivos respecto de familiares, de parientes y hasta un determinado grado, porque el legislador está pensando que si no pone esa limitante, entonces pudiera suceder que se transforme esta práctica en una mercantilización, en el sentido de que yo podría vender una parte de mi cuerpo y un interesado que esté en condiciones de hacerlo pueda comprar, y eso alteraría el principio de dignidad humana. Entonces la ley permite los trasplantes, pero con unas condiciones, solo para parientes. Ahora bien, y hasta determinado grado, como dije. Ahora bien, la jurisprudencia ha ampliado esas hipótesis cuando justamente quedan comprobadas circunstancias que en la particularidad del caso prueban que ese espíritu de solidaridad que tuvo en cuenta el legislador está cubierto, está contemplado. Un caso muy conocido es el de unos cónyuges que se separan. Entonces ya no puede la mujer o el marido, no podrían, al estar legalmente separados, no podrían darle el riñón, no queda dentro del supuesto de la ley. Sin embargo, en este caso en particular, la ex mujer propone darle su riñón a su ex marido porque argumenta esto va a hacer que la hija común habida de la unión matrimonial pueda seguir teniendo a su padre. Entonces, la jurisprudencia entiende que acá hay un gesto de solidaridad, un gesto de desaprehensión, un gesto de colaboración que necesita ser receptado y que no viola el espíritu de la ley. Entonces, el sistema jurídico es abierto porque incorpora soluciones, incorpora principios y por lo tanto las fuentes del derecho
son plurales. Entonces, este es, de alguna manera, la tesis naturalista, en el sentido aristotélico o clásico de la palabra. Bueno, el capítulo se cierra con dos ejemplos, uno de Alemania y otro de Argentina, en donde se observa este debate entre una concepción más formal de un naturalismo jurídico y una concepción más de justicia material del naturalismo jurídico. Habíamos dicho que los principios del derecho penal liberal determinaban que para poder juzgar a alguien tenía que haber una ley previa, escrita y positiva. Y entonces algunos jueces, en un caso argentino, Arancibia Clavel, piden esa norma que no es estando, no existiendo al momento del hecho, entonces consideran que el tema no puede aplicarse, no puede aplicarse esas normas si no estaban vigentes, positivizadas en el momento en que se cometió el acto ilícito. La mayoría del tribunal entiende que sí estaban positivizadas por dos razones. Primero, porque nuestra Constitución preveía ya desde 1853 los delitos contrarios al derecho de gentes, de los cuales habíamos hablado al inicio de esta exposición. Es decir, ya hay conductas que son incompatibles con el género humano. Y además, la Convención de Imprescriptibilidad de los Delitos de Lesa Humanidad ya se había aprobado a nivel internacional, formaba parte de una costumbre a la cual estaban vinculados las naciones, incluida la nuestra, que participó en ese proceso formativo, más allá de que no había sido formalmente incorporado dentro del sistema. Pero ya materialmente los conceptos estaban. Ahí ven ustedes un tenso e interesante debate, en donde hay como dos maneras de ver el derecho, ambas vinculadas con el naturalismo jurídico, pero una en una faceta que podríamos denominar más racionalista y otra en una faceta más prudencialista. Bien, con esto cierro estas breves pinceladas y quedamos atentos a dudas y preguntas a través del foro. Muchas gracias.